Hoy hablaremos de un tema muy interesante que es la infección del tracto urinario en pediatría, prevalencia e interés clínico de las infecciones urinarias. El 8% de las niñas y el 2% de los niños tendrán una infección del tracto urinario sintomático antes de los 7 años. Si nosotros analizamos esta cifra, podemos ver que hay una relación casi de 4:1 en incidencia de infección urinaria en relación a las niñas con los niños. También existe una relación y una asociación de la infección urinaria alta con anomalías del tracto urinario. Estamos hablando principalmente del reflujo vésico-ureteral. Asimismo, indicamos que tiene mucha importancia e interés clínico el daño renal permanente que puede ocasionar una infección urinaria alta. Y este daño renal se puede dar hasta en un 5%. Por tanto, es muy importante considerar esto. Asimismo, puede haber complicaciones a largo plazo, como la hipertensión arterial mantenida o de aparición durante los embarazos, además de una pérdida progresiva de la función renal. Hablaremos de la etiopatogenia de la infección urinaria. Las bacterias que invaden el tracto urinario suelen proceder del intestino del mismo paciente. Otro factor de riesgo es una alteración de la flora saprófita periuretral. Esta alteración de la flora saprófita es quizá uno de los primeros pasos para tener una infección urinaria. Un principal mecanismo que altera la flora saprófita es precisamente el uso indiscriminado de antibióticos y lamentablemente las bacterias patógenas van a ascender por la uretra hacia el tracto urinario. También un factor muy importante es el vaciamiento vesical incompleto. Nosotros debemos eliminar la orina casi totalmente. Si va a haber una retención de orina, esto puede ser un excelente caldo de cultivo para las bacterias y es también una causa principal de la recurrencia de infecciones urinarias en niños. Asimismo, es muy importante también el mayor intervalo en las micciones. Una persona tiene que acudir a hacer sus necesidades fisiológicas oportunamente. Si hay una retención de orina, esto puede ser un factor de riesgo para infección urinaria. También indicamos que la primera infección urinaria febril es más frecuente en los primeros 6 meses, predominando en varones, y a partir del año hay un predominio progresivo en las niñas. Hablaremos del riesgo de daño renal permanente, es decir, de la cicatriz renal. La mayoría de los niños con infección urinaria tendrán pronóstico excelente. Sin embargo, un 10 a 15% de las infecciones del tracto urinario pueden producir un daño renal, como vemos en la figura de la derecha, produciendo una cicatriz renal, el cual puede ser focal o puede ser multifocal. Puede ser unilateral o bilateral, lo cual nos puede llevar posteriormente a hipertensión arterial o una pérdida progresiva de la función renal, cuando nosotros debemos sospechar clínicamente si hay infección urinaria en menores de 2 años. Sabemos muy bien que a esta edad los síntomas son inespecíficos. Es así que debemos sospechar cuando existe fiebre alta arriba de 38.5 grados sin otro foco aparente, es decir, el niño o la niña no presenta diarrea, tos, que son las enfermedades más comunes. También cuando existe fetidez en la orina o existe llanto con la micción, llanto al emitir la orina, este niño o niña. Y en recién nacidos debemos sospechar cuando existe ictericia prolongada. En mayores de 2 años se va a presentar fiebre con dolor abdominal o lumbar. Puede haber los síntomas clásicos de disuria, dolor al orinar, polaquiuria, ganas de orinar repetidamente, y también es muy importante tomar en cuenta algunos antecedentes, sobre todo en el examen físico, cómo está la talla, cómo está el peso y si existe puño percusión renal positivo al hacer el examen físico. Para descartar o confirmar una infección urinaria
es necesario tomar una muestra de orina en las mejores condiciones. Es así que es muy importante evitar el almacenamiento prolongado una vez recolectado la orina, para evitar falsos positivos. También es muy importante evitar los falsos negativos, los cuales pueden producirse sobre todo cuando hay uso de antibióticos previos. Entre los mecanismos para recolectar la orina tenemos uno bien conocido, que es la bolsa colectora adhesiva, la cual no es invasiva y requiere poca experiencia. Lógicamente es muy importante hacer un aseo previo con agua y jabón, y una vez recolectado la orina inmediatamente debe ser retirado. Asimismo, un método, si se puede decir así, la prueba o el patrón de oro para recolectar orina es la punción suprapúbica. Este método lamentablemente es muy invasiva, requiere mucha experiencia y muchas veces hay un bajo porcentaje de éxito. Este porcentaje de éxito va a aumentar cuando se va a realizar esta prueba mediante una ecografía dirigida. Por tanto, por algunos autores es considerada inaceptablemente invasiva. También tenemos otro método que es el sondaje vesical, la cual es una muy buena opción. Sin embargo, puede haber un riesgo de trauma uretral. En cuanto al sondaje vesical, se puede decir así, es la segunda técnica más fiable, una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%, sobre todo en niños hospitalizados. Como vemos en la figura de la derecha, también se puede obtener una muestra de orina mediante un chorro miccional medio, es decir, tras descubrir el orificio uretral y lavar bien los genitales externos, se desprecia la primera parte de la orina, la cual puede contener bacterias periuretrales, y el resto se recolecta bote estéril para su análisis. Bueno, una vez que se ha recolectado la orina, se procede a hacer el laboratorio, el uroanálisis. En el análisis de orina, lo que puede pasar es que puede demostrarnos que existe nitritos positivo. Esto va a significar que se confirma la infección urinaria, pero también la ausencia de nitritos positivo no descarta la infección urinaria, sobre todo en niños menores de 3 años. Asimismo, el análisis de orina nos puede demostrar la presencia de cilindros leucocitarios. Los cilindros leucocitarios nos indican daño o afectación renal. Algo muy importante es la presencia de leucocitos, es decir, la leucocituria, sobre todo más de 10 por campo en niños varones y hasta más de 50 en las niñas. Sin embargo, la prueba definitiva será el urocultivo. El urocultivo nos demostrará la presencia de qué germen está infectando la orina, y también se puede solicitar un antibiograma para ver qué antibiótico es efectivo contra esta infección urinaria. Además, en algunos pacientes, sobre todo hospitalizados, se puede solicitar un hemograma completo donde nos puede mostrar la presencia de más de 15.000 leucocitos, los cuales nos indica una infección urinaria alta, es decir, estamos hablando de una pielonefritis. También la PCR positiva nos indica infección presente por una infección urinaria alta. Lógicamente podemos solicitar un hemocultivo y también los valores de creatinina para ver el funcionamiento renal, para ajustar los antibióticos según estos valores de creatinina. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? En primer lugar tenemos a la edad inferior a 3 meses. También si el paciente presenta urosepsis o una sepsis por la infección urinaria, una bacteriemia o afectación del estado general. Nuestros pacientitos vienen con fiebre, con palidez, con vómitos, con mal estado general, entonces se le debe hospitalizar. Asimismo, pueden tener intolerancia oral por los vómitos o una falta de respuesta al tratamiento ya efectuado ambulatoriamente, a uno o varios tratamientos realizados y el paciente no mejora, entonces debe hospitalizarse. Hablaremos del tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Principalmente es erradicar los organismos invasivos, aliviar los síntomas y prevenir
o minimizar el daño renal, que es muy importante. Por tanto, el tratamiento debe efectuarse lo más pronto posible. Bueno, como es una afectación bacteriana, el tratamiento es en base a antibióticos. Se debe tener muy presente que el principal germen que invade el tracto urinario es la Escherichia coli, hasta en un 80%. Últimamente se ha visto en estudios que la Escherichia coli está disminuyendo en porcentaje y está subiendo en relación a la Escherichia coli el Proteus mirabilis y la Klebsiella, además de la Pseudomonas aeruginosa. Son sensibles de primera elección, hablando de los antibióticos, las cefalosporinas de tercera generación. Estamos hablando de la cefotaxima, la ceftriaxona, la cefixima, y no debemos olvidarnos de dos antibióticos aminoglucósidos. Estamos hablando de la gentamicina y la micacina. Últimamente se ha visto que está empezando a haber resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. Sin embargo, hay una muy buena sensibilidad en la infección urinaria a la gentamicina y a la amicacina. La duración debe ser de 10 a 14 días. Por vía endovenosa se debe hacer solamente 3 a 5 días y el resto por vía oral. Si desde un inicio iniciamos tratamiento oral, se debe empezar preferentemente con una cefalosporina de primera generación. Estamos hablando de la cefalexina. O también utilizar la amoxicilina más ácido clavulánico, esto por la resistencia a los antibióticos. Además que puede ser también una opción la cefixima vía oral. Si tenemos una infección del tracto urinario bajo, el tratamiento es 5 a 7 días por vía oral. Puede utilizarse amoxicilina más ácido clavulánico o el uso también de nitrofurantoína. Si no hay mejoría, se debe ampliar el espectro antibiótico o repetir el urocultivo y realizar una ecografía renal. Es muy importante tomar en cuenta las imágenes, los estudios de gabinete. En primer lugar, debemos solicitar una ecografía renal. Es la primera investigación que hay que realizar por su disponibilidad, por no ser invasiva y además que en la mayoría de los hospitales está presente el equipo para realizarla. La ecografía aporta información sobre los riñones, número, tamaño, posición y ecoestructura. Además, las vías urinarias, si hay dilatación, duplicidad, el engrosamiento de la vejiga de su pared. Es poco sensible para identificar reflujo vesicoureteral o inflamación aguda y cicatrices leves. El siguiente estudio que debemos realizar es una cisto-uretrografía miccional seriada. Es la prueba diagnóstica de elección para establecer la presencia y grado de reflujo vesicoureteral y de obstrucción infravesical. También se puede realizar una gammagrafía renal con el fin de detectar lesiones agudas y permanentes y detectar especialmente la cicatriz renal, el cual puede ser focal, unifocal o multifocal o ser unilateral o bilateral. Seguimiento y prevención de la infección urinaria y del daño renal. El seguimiento debe ser por 1 o 2 años después de un episodio de infección urinaria. Si tenemos pacientes con infección urinaria recurrente, se debe asociar a malformaciones del tracto urinario. Es muy importante para la prevención de la infección urinaria una higiene anal correcta, sobre todo en mujercitas, donde debe hacerse la limpieza de abajo hacia arriba y no lo contrario. También es muy importante la ingesta frecuente de agua para que con la micción se eliminen el 99% de las bacterias. Asimismo, en pacientes que lo necesiten se puede hacer una profilaxis antibiótica por la noche con trimetoprim 2 a 3 miligramos kilogramo noche o nitrofurantoína en mayores de 3 meses. Cuando tenemos alteración de la función renal, es importante derivar también a los pacientes a una especialidad de nefrología pediátrica. Finalmente, damos el siguiente mensaje. La información es inútil si no se convierte en conocimiento que beneficie a la sociedad. Entonces, este mensaje es muy importante porque estos temas de salud tienen la función principal de la prevención. Por eso que es mejor prevenir antes que curar.